que tengas una semana de bendición. Ese aplauso sin ánimo, no, denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. La palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Damos gracias al Señor por permitirnos estar juntos en esta segunda celebración en esta mañana. También saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales que estamos transmitiendo. Les bendecimos. Gracias por escoger la iglesia Nueva Vida Pozuelo y conectarse con nosotros a escuchar la palabra del Señor. Creemos, hermano, que el mes de julio es un mes muy importante. Ya estamos un poco más allá de la mitad del año 2022 y creemos, hermano, que este es un mes de más milagros, de más maravillas, más señales. Y entendemos que para ello, como iglesia, como ministerio, necesitamos buscar el rostro del Señor. La palabra dice claramente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Jeremías 33:3. Yo quiero que me acompañe de pie. Qué bendición poder tener a mi amada esposa en esta mañana con nosotros en su proceso de recuperación. Qué bendición, hermano, que entendamos, hermano, que por encima de todas las cosas, el congregarse, el estar en la casa del Señor es una honra. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 11, versículo 9. Y luego vamos a leer el capítulo 14, versículo 13 al 18. Estamos hablando de la revelación de Dios. Creemos, hermano, que para nosotros ver más señales, para nosotros ver más milagros, para nosotros ver más de Dios en nuestras vidas, necesitamos entender que Dios tiene que revelarse a nosotros. Libro de Éxodo capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen. ¿Qué se va a multiplicar? ¿Qué se va a multiplicar? Las maravillas en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todo esto prodigio delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 13 al versículo 18. ¿Están conmigo? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová dará hoy. Diga conmigo: y ved, quiero escucharle, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto nunca más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos como tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Es una pregunta. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en todos sus carros, en sus caballerías. Señor amado, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, estar en tu casa. Tenemos hambre de tu palabra. Tenemos sed de tu espíritu. Estamos, Señor, convencidos de que en esta mañana nos vas a hablar. Lloro por cada familia, por cada hermano que hoy está en esta segunda celebración. Oro por aquellos que quisieron, Dios amado, estar, pero tal vez por trabajo, por viaje y vacaciones, por cualquier causa no están. También les bendecimos. Oro por cada persona que está conectada con nosotros en esta mañana en diferentes partes del mundo y los que luego escucharán el culto, Señor, en la plataforma grabado. Les bendecimos también. Creemos, Señor, que tu palabra nunca regresan vacía. Ellas cumplen el propósito para lo que fueron enviadas. Ella ha sido enviada para sanar, ha sido enviada para liberar, ha sido enviada para restaurar.
Y sabemos, Señor, que el propósito por el cual tu palabra ha sido enviada en esta mañana se va a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria al nombre de Jesús. La revelación de Dios. No podemos hablar de más señales. No podemos hablar de más maravillas. No podemos hablar de más milagros si no tenemos una revelación de lo que dio en nuestra vida. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, a partir del versículo 1, aparece el llamado de Dios a Moisés. La palabra dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro en Madián, cuando vio una zarza que ardía a lo lejos y comenzó a acercarse a aquel lugar donde la zarza se encontraba ardiendo. Una de las cosas que me llama la atención en la parte peculiar de la personalidad de Moisés era que Moisés era muy curioso. Siempre Dios llama nuestra atención a través de la curiosidad o a través de la forma, a través de nuestro carácter, nuestro temperamento, para que nosotros entendamos que es Él que nos está llamando y nos está hablando en el momento. Y cuando él se acercó a aquella zarza para ver qué estaba sucediendo, para ver por qué la zarza ardía y no se consumía, la palabra dice que cuando él pisó aquel lugar, escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Una de las cosas que Dios hace cuando se quiere revelar a nuestras vidas es que nos llama por nuestro nombre. La palabra dice que todo aquel que le recibe como padre, Él le dio la potestad, le dio el derecho de ser llamado hijo e hija de Dios. Entonces la palabra dice que nosotros tenemos una identidad. Dios nos llama por nuestro nombre. Somos hijos e hijas de Dios. Y eso nos constituye en parte del cuerpo de Cristo. Dios llamó a Moisés por su nombre. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que está pisando es tierra santa. Si nosotros queremos tener una relación con Dios, es necesario que entendamos que Dios se quiere revelar a nuestras vidas. La mayor revelación de Dios sobre nosotros vino a través del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos: yo no lo voy a dejar solo. Dejaré con vosotros al Consolador. Dejaré con vosotros al Espíritu Santo. Y Él le va a guiar a toda verdad. Él le va a guiar a toda justicia. Si yo quiero tener un encuentro con Jesús, si yo quiero que mi vida cambie, si yo quiero ver señales, si yo quiero ver milagros, si yo quiero ver maravillas, es necesario que Dios se revele a mi vida. No por palabras simplemente, o no por cuento, por historia. Yo necesito verlo manifestado. Una cosa es que alguien me hable de Dios y otra es yo ver la manifestación de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos creen en la manifestación de Dios sobre su vida en esta mañana? Es necesario que tú creas, que confíes y que hoy entre a un nivel de relación con Dios más alto, a un nivel de relación con Dios más fuerte. Tú no vas a creer en Dios por lo que te hayan hablado. Tú no vas a creer en Dios simplemente por lo que tú hayas vivido de una manera experimental, sino que tú vas a decir lo mismo que dijo Job en medio de su proceso: de oídas yo le había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. La vida de Moisés cambió cuando Dios lo llamó en el desierto. Se le reveló en el desierto. Se le reveló en Madián. Hasta el lugar donde él estaba, el nombre fue cambiado. La palabra dice que allí se llamó el monte Oré, donde la zarza ardía. Usted y yo necesitamos crear un monte Oré donde la presencia de Dios arda en nosotros. La única manera de ver transformación en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad, es que nosotros busquemos el rostro de Dios. Todo el que toca la puerta le será abierta, y al que pide, la palabra dice que Dios le va a dar. Hay una demanda espiritual de Dios hacia su pueblo. Y es que si yo quiero ver señales, si yo quiero ver maravillas, si yo quiero ver milagros, yo necesito recibir una revelación de Dios en mí. Eso va a cambiar mi perspectiva humana. Voy a salir de una atmósfera natural y voy a entrar en una atmósfera sobrenatural. Cuando Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tu pie, lo estaba sacando de lo natural para entrarlo en lo sobrenatural. Mientras yo siga pensando como un hombre carnal natural, como una mujer carnal natural, yo no voy a entrar a lo sobrenatural. Pablo define una lucha entre la carne y el espíritu. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto.
Si tú doblegas hoy tu carne a buscar a Dios, yo te aseguro que muchas cosas en tu vida van a cambiar. En la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte económica, en todas las áreas. Tu rostro va a cambiar porque vas a recibir el gozo de Dios. Y la palabra dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. Mi manera de yo ver la vida, de ver las cosas va a cambiar porque Dios se va a revelar a mi vida. Mi manera de yo ver las situaciones van a cambiar porque Dios se va a revelar a mi vida. Yo no vengo a decirte en esta mañana que no van a venir los problemas, que no van a venir las tribulaciones, que no van a venir los momentos difíciles. Todos ellos van a llegar en un momento determinado. Pero aquel que tiene a Dios como esperanza siempre tendrá una oportunidad de victoria y de milagro. Amén. Aleluya. Dios le habló a Moisés en aquel lugar y le dijo: Moisés, yo te he escogido para que vaya y te presente delante del faraón y le hable de mí y le diga que el clamor de mi pueblo ya llegó delante en mi presencia, que lo deje ir en libertad. Cuando hay un decreto de vida en el cielo, el decreto de muerte se tiene que ir. Cuando hay un decreto de sobreabundancia, el decreto de escasez que el diablo ha querido de una manera u otra propagar sobre tu vida, tu casa, tu familia, tiene que irse en el nombre de Jesús. Cuando hay un decreto de puertas abiertas en el cielo, el hombre no va a poder cerrarte la puerta aquí en la tierra, porque el que dijo que él abrió, le abrió. Y cuando él abre la puerta, nadie la puede cerrar, y cuando él la cierra, nadie la puede abrir. Y Dios le dijo a Moisés: llegó el momento que mi pueblo sale en libertad. Y cuando Moisés quiso hablar, porque era tartamudo, Dios le dijo: tranquilo, yo tengo todo preparado, todo condicionado. Tú no vas a tener que abrir tu boca, porque Aarón hablará lo que yo ponga en tu corazón. Dios se conoce todas las cosas. Por eso la justificación no cabe cuando nosotros hemos sido transformados y tenemos una revelación de Dios en nosotros. Alguien dijo que la excusa existe para nadie quedar mal. Pero aquí no existe la palabra excusa, aquí no existe justificación, porque la única parte de la Biblia que dice que vamos a ser justificados es a través de ¿qué? De la fe. O sea, tú no vas a justificarte por lo que tú hablas, tú vas a justificarte por lo que tú haces. Y no es lo que tú haces que va a certificarlo, sino lo que Dios hablará de ti a través de tu testimonio. La palabra dice: por tu fruto te conoceréis. Yo no tendré que abrir mis labios ni decir nada. Mis frutos van a representarme en lo que yo soy. Entonces Dios le dice claramente a Moisés: vas a ir, vas a hablar, y le va a decir que deje a mi pueblo ir en libertad. No era una asignación sencilla. No era una encomienda sencilla, era bastante complicado la asignación que Dios le estaba haciendo a Moisés en ese momento. Pero cuando nosotros recibimos una revelación de Dios, estamos dispuestos a pagar el precio, estamos dispuestos a dejar la piel si es necesario, porque entendemos que la obediencia vale más que los muchos sacrificios. Y Dios está levantando una generación de hombres y mujeres obedientes, que entienden qué consiste la obediencia, que quieran que su casa cambie, que su realidad cambie. Y es necesario para ellos someternos al proceso de la obediencia a Dios. Que dobleguemos nuestra carne, dobleguemos nuestro ego. La palabra dice que el vicio de la carne es cuando la carne no vive bajo los frutos, sino bajo la obra. Por eso Pablo dice que la carne está viciada con deseos pecaminosos. Entonces Dios quiere que nuestra carne sea ¿qué? Crucificada con nuestros deseos para cumplir el propósito y el sueño de Dios. Es la única forma que nosotros podemos alcanzar una revelación de Dios sobre nuestras vidas, cuando decidimos a cambiar y cuando decidimos dejar atrás el pasado y comenzar a enfocarnos en lo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay algo acá bastante interesante en la vida de Moisés, y es que Moisés acepta el reto que Dios le está haciendo en ese momento, y él recibe una vara en sus manos, la misma vara con la que él pastoreaba las ovejas, la misma vara con la que él trabajaba en Madián. Fue lo mismo que Dios utilizó como autoridad. La mayor autoridad y la mayor profecía que existe en la Biblia, diga conmigo, la mayor profecía que existe en la Biblia. Todo lo que está fuera del contexto bíblico, todo lo que de una manera u otra no sea filtrado por la palabra de Dios, no es verdad.
Toda profecía tiene que tener el filtro de la Biblia. Si alguien viene a decirle acá, acuéstate para arriba, esto, lo otro, mire a ver si la palabra de Dios se lo está diciendo que lo haga. Porque el mayor filtro y la profecía más grande que existe es la palabra de Dios. En ese momento Moisés recibió la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fueron tan claras, tan tangibles sobre su vida, que él entendió que lo que él tenía anteriormente como algo humano, lo que él entendía anteriormente como algo material, lo que él tenía anteriormente como algo físico, se había convertido en algo espiritual, una vara que simbolizaba una autoridad que había sido delegada por parte de Dios. ¿Y cuál fue la primera señal que hizo Moisés cuando llegó al palacio delante del faraón? Estamos hablando de señales. ¿Qué es una señal, pastor Isaías? Si usted lee la historia de Gedeón, cuando Dios llamó a Gedeón, la palabra dice que Gedeón puso señales. Y a esas señales él le llamó vellones. Y el vellón que él puso era que el vellón, si Dios verdaderamente era que lo estaba llamando, cuando amaneciera el vellón estuviese seco. La palabra dice que cuando él se levantó y buscó el vellón estaba seco totalmente. Pero como hay personas que siempre quieren ir más allá y nunca están convencidas de lo que Dios le está diciendo que haga, y Gedeón era uno de ellos, entonces el mismo vellón le dijo a Dios: ahora yo quiero que amanezca mojado. Y cuando va en la mañana y busca el vellón estaba totalmente mojado. Porque una señal simboliza un principio de milagro. Una señal es lo que nosotros le llamamos, tal vez en el área de la gastronomía, vamos a decir un abre boca, o le llamamos un aperitivo, para que luego llegue el plato fuerte, el primero y el segundo. Entonces la señal es como un aperitivo de lo que va a suceder, de lo que va a ser. Por eso que cuando Moisés llega al palacio por primera vez, llega con el aperitivo espiritual y tira la vara, y la vara se convierte en una serpiente, y vienen los brujos del faraón y le dicen: mira, también mis brujos pueden hacer lo mismo que él hace. Y también ellos tiran la vara y también se convierten en serpiente. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que la serpiente de Moisés, la vara de Moisés, la palabra dice que su serpiente se comió la serpiente de los brujos. Aunque el diablo ha querido siempre imitar lo de Dios no tiene imitación, porque lo de Dios va más allá de lo que el hombre puede hacer. Y esa fue una señal contundente de que se apresuraba un milagro para el pueblo de Israel. Yo no sé por qué señal tú estás orando, pero si tú no oras, tú no vas a ver señales. La palabra dice que el querer lo produce el hacer. Hay gente que quiere pero nunca hace nada. Si tú quieres verdaderamente, tienes que hacer. Y cuando tú haces, el querer va a hacer que lo que tú estás haciendo cobre sentido, y va a hacer que lo que tú estás haciendo tenga un resultado. Él produce el querer como el hacer en su voluntad. Pero vamos a ver cuál es la voluntad tuya. ¿Qué tú estás haciendo para acercarte más a Dios? ¿Qué tú estás haciendo para orar? ¿Qué tú estás haciendo para entrar en la profundidad de la palabra? ¿Qué estás haciendo para ayunar? O sea, tienes que esforzarte, tienes que ir a más. Si tú quieres crecer y quieres ser fructífero, en todo lo que hagas, es necesario que tú des más de lo que tú estás dando y que te esfuerces más de lo que te estés esforzando. Ese día la primer señal fue dada, y eso desencadenó un sinnúmero de plagas que luego sucedieron en el pueblo de Egipto, en aquel imperio poderoso de aquella época, para que el faraón entendiera la voz de Dios y entendiera que Dios iba a sacar su pueblo en libertad. Cada vez que Dios quiere llamar a alguien, se le va a revelar. Cuando Saulo de Tarso iba a perseguir a los cristianos en Damasco, Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, la palabra dice que Dios se le apareció ¿en qué? En el camino, y le habló, se reveló a su vida. La palabra dice que Elías, cuando estaba debajo del enebro, que se echó a morir, que deseaba la muerte, se le apareció Dios en aquel lugar, se le reveló y le dijo: levántate, porque largo camino te restan. Agar en el desierto, cuando se fue a morir con su hijo, la palabra dice que se le apareció Dios en medio del desierto y cambió su destino, cambió su futuro, le dio bendición y le dio descendencia a las generaciones que vendrían después de ella, porque se le reveló. Cuando hay una revelación de Dios, nuestras vidas cambian, nuestra perspectiva cambia, nuestra manera de ver las cosas cambian. Ya yo no vengo a la iglesia por sentirme obligado, comprometido. Yo vengo a la iglesia porque yo entiendo que voy a aquel lugar porque amo al Señor, y entiendo que mejor estar en la casa de Dios que cualquier día, que cualquier momento que yo esté en el otro lugar, porque estar en la casa del Señor es un deleite.
Y todo lo que yo hago para Dios lo hago por amor. Y lo hago con pasión, lo hago con entrega. Porque siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando alguien no tiene el fuego del Espíritu Santo, le da igual lo que pase, le da igual lo que suceda, porque no tiene ningún compromiso, no tiene ninguna responsabilidad. Es una persona que prácticamente no tiene una dirección. Pero el que ama a Dios sabe que tiene que darlo todo por Él. Y darlo todo tiene que empezar con tu ejemplo. Darlo todo tiene que empezar con tu testimonio. Darlo todo tiene que empezar con una vida de devoción y de entrega delante del Señor. Entonces encontramos diferentes hombres que marcaron la historia a lo largo de la Biblia porque Dios se les reveló. La mujer del flujo de sangre en San Marcos capítulo 5 versículo 30 dice la palabra del Señor que ella se le acercó a Jesús y tocó el borde de su manto, y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Y la multitud era grande en aquel lugar. Los discípulos dicen: maestro, la multitud aquí es muy grande, aquí todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está apretando. Pero Jesús dice: alguien me ha tocado con fe, porque poder y virtud ha salido de mí. Diga conmigo: poder y virtud. El que se les reveló Dios está lleno de poder y virtud. Y lo que va a salir de él es poder y virtud. Tus palabras van a ser bendecidas. Todo lo que tú haces será bendecido. Dios te prosperará en todo lo que tú hagas. Porque porta poder, porta virtud, porta bendición. Poder y virtud ha salido de mí. Es algo espiritual y verídico lo que es la transferencia de espíritu. Como se transfiere lo bueno, también se transfiere lo malo. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también lo que yo imparto sobre una persona tiene poder de vida o tiene poder de muerte. Jesús es un portador de vida, de milagros, de señales. Por eso la mujer del flujo de sangre fue tocada inmediatamente y se sanó. Porque la palabra poder en el griego original significa dinamis. La iglesia tiene que ser llena del poder de Dios. Cuando eres llena del poder de Dios, tú no le vas a dar cabida al pecado, no le vas a dar cabida a la maldad, no le vas a dar cabida a la injusticia, no le vas a dar cabida a nada que no provenga de Dios y del Espíritu. En el momento que Moisés fue delante del faraón, estaba lleno de Dios. Y cuando alguien está lleno o llena de Dios, eso se nota en su palabra, en su gesto, en su caminar, en sus expresiones. Se nota. Tú no tienes ni siquiera que decir nada. Tu vida devocional, tu vida práctica delante del Señor va a hablar en la condición que tú te encuentras. ¿Por qué? Porque tú estás dando un testimonio vivo a través de lo que tú haces constantemente. Entonces yo quiero que la iglesia entienda en esta mañana: si vamos a ir a niveles de maravillas, si vamos a ir a niveles de señales y de milagros, usted necesita una revelación de Dios. No venga a la iglesia por venir, venga porque Dios se le ha revelado y usted entiende que viene acá a tener una experiencia constante con el Dios que usted ama y que usted sirve. Entienda que usted tiene una responsabilidad con Dios y que Dios le está llamando a hacer algo más allá de lo que está haciendo. El camino fue abierto en aquel momento que empezó la primera señal. Luego vinieron las plagas y luego sucede algo contundente, y es que Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés que prepare el pueblo. ¿Para qué? Para hacer la Pascua. La primera vez que aparece la Pascua en la Biblia, en el momento cumbre que Israel iba a pasar a la transición de liberación, Dios le dice a Moisés: prepara el pueblo. Y en el capítulo 11 la palabra dice que Dios le habló y le dijo: voy a traer plaga sobre el faraón, voy a traer plaga sobre el pueblo, pero ustedes serán preparados y empoderados. Y le habla de oro, le habla de plata y le habla de alforjas. En medio del desierto y de la calamidad y de los problemas que estaba sufriendo el pueblo, Dios le promete a Moisés bendición en el pueblo y que le iba a prosperar en medio de esa transición. Nuestra relación con Dios nos hace crecer en todas las áreas, y la revelación con Dios sobre nuestras vidas hace fundamentar nuestra fe.
Necesitamos que la fe sea fundamentada, porque cuando usted ore por alguien, esa persona tiene que recibir el poder de Dios. Cuando usted imparta una palabra, esa persona tiene que recibir el poder de Dios. Cuando usted ore por un endemoniado, la persona tiene que quedar totalmente libre, porque usted porta el poder de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Y qué dice acá? Que Jehová le dio gracia y favor a Moisés delante del faraón y delante del pueblo. Eso lo hace Dios cuando tenemos una revelación con Él. Dios te va a dar gracia y favor donde quiera que tú vayas. Prepárate, porque puertas que jamás tú pensaste que se iban a abrir, se van a abrir. Tú estás en gracia y favor. Dios te tiene en gran estima. Tal vez tú no lo estés entendiendo, pero Dios te está transicionando en este momento. Tal vez tú solo estás viendo los problemas y las dificultades que estás viviendo, pero Dios te está transicionando. Es necesario que muchos queden atrás, porque el que quedó atrás fue porque no entendió la visión y no entendió lo que Dios estaba haciendo contigo en el presente para Dios luego llevarte al futuro. Me gusta mucho lo que Dios le dice a Moisés. Tú le vas a decir a los pueblos, tú le vas a decir a la gente que llegó el momento de la transición y va a celebrar la Pascua. Y yo hablaba en la primera celebración que esto es un misterio, porque ellos anticiparon su milagro. ¿Sabe lo que anticipar el milagro? Es tú dar gracias por algo todavía sin recibirlo. ¿Sabe lo que tú anticipar un milagro? Tú ser una persona agradecida y agradecido aún en medio de las circunstancias adversas. ¿Sabes lo que anticipar tu milagro? Es hacer lo mismo que hizo Job cuando lo perdió todo. Cuando se quedó sin hijos, cuando se quedó sin dinero, cuando se quedó sin esposa, cuando se quedó sin nombre, porque él era una autoridad. Hasta su nombre fue tenido en poco. Pero Job entendió claramente que su Redentor vivía y que aún del polvo Jehová lo iba a levantar. Aunque muchos hayan profetizado fracaso y maldición, ya Jesús hace más de 2000 años profetizó nuestra victoria, profetizó nuestra bendición y nos posicionamos en la promesa que Dios nos ha dado. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? Van a hacer sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. No hay milagro sin sacrificio. Sacrifíquese. La gente hoy se quiere acomodar a las situaciones. Sacrifíquese. La vida cristiana es una vida de sacrificio. El que no deja padre, el que no deja madre, Jesús dijo, no es digno de mí. No se trata que tú tires a tu papá y a tu mamá y a tus hijos. No me vaya a malinterpretar. Se trata del compromiso que tú tienes con Dios y los frutos que tú vas a dar de fe buscando a Dios. Van a sacrificar un cordero. Dios se la sabe toda. La gente a veces está mediocre. Perdóneme la palabra, tacaña. En venezolano, pichirre, que quiere darle a Dios lo que quiera y no quiere sacrificarse, no quiere ir una milla más. Y somos tan infieles, Dios dándonos empleo, Dios dándonos negocios, Dios dándonos proyectos, que no lo honramos. Pero sí queremos que Dios nos honre, que Dios nos bendiga. Y me llama la atención lo que dice acá la palabra. Porque Moisés le dice a esa gente, el que se cree pequeño y se cree que no tenga nada, únase con su vecino. Lo leímos. Y entre los dos sacrifiquen un cordero. Únase familia con familia. Si alguien come más, si alguien come menos, no importa el que coma más, el que coma menos. Lo importante es que se unan. Dios está hablando a su iglesia en estos últimos días para unirse. Unirse en la oración, unirse en la palabra, unirse en el trabajo de la obra de Dios. Estamos en un tiempo crucial. No espere días buenos, porque la palabra dice que los días vienen de mal en peor. Sin embargo, la palabra dice también que el justo va a florecer como la palmera. O sea que aunque tú estés en un desierto, en el desierto tú vas a florecer. En el desierto Dios te va a levantar. En el desierto Dios te va a levantar. En el desierto tú vas a ser fructificado y fructificada.
Independientemente de tu situación, Dios te va a levantar. Y la palabra dice que Moisés le dijo: se van a unir familias con familias y van a sacrificar un cordero. Vamos a hacer la fiesta de la Pascua. Ellos estaban celebrando su libertad, todavía sin conseguirla. Es que cuando Dios dice que va a hacer algo, ya la firma de Dios está puesta. Y aunque tú veas lo contrario a lo que tú quieres ver, tú sabes que ya Dios certificó tu victoria. Cuando el hombre dijo no y Dios dice sí, ya la palabra del hombre está anulada. Sabe que un milagro es algo sobrenatural que supera las leyes humanas. Aunque las leyes humanas no lo entiendan, aunque las leyes humanas no lo garanticen, aunque las leyes humanas no lo certifiquen, ya el cielo lo certificó. Van a sacrificarle un cordero de 1 año. Luego de comerse la carne y disfrutar en familia y celebrar y comerse el pan sin levadura y comerse las hierbas amargas, la misma sangre del cordero, van a tintar los linteres de la puerta. Para cuando pase el ángel de la muerte, no entre a vuestra casa, sino que siga. ¿Está dispuesto y dispuesta usted a sacrificar por la victoria que ya Dios le dijo que le iba a dar, aunque usted no le esté viendo? A alguien Dios le está hablando hoy acá que necesita tomar decisiones importantes, que necesita caminar por fe y no por vista, anular el deseo de la carne y dejar que el Espíritu guíe y direccione su vida. Lo que sucedió en Israel fue sobrenatural. Dios guardó desde los niños hasta los animales. Ninguno vieron muerte porque estaban bajo la protección del pacto de sangre. ¿Sabe usted que usted vive bajo un pacto de sangre? Que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Que hay algo que nos garantiza nuestra posición espiritual y el sacrificio de Cristo en la cruz. Que el día que Jesús resucitó, resucitamos nosotros juntamente con Él. Que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Que no hay que temer a lo que pueda suceder, porque ya Dios nos habló y nos garantizó que nos va a ir bien. El sacrificio de Jesús garantizó mi salvación y derrotó el pecado hace más de 2000 años. El pecado no tiene parte ni lugar en nuestra vida, porque Cristo, el Cordero, el Hijo de Dios, murió por mí, murió por ti, para perdón de todos nuestros pecados. El corazón del faraón se puso pequeño cuando vio que su hijo murió, cuando vio que los animales primogénitos murieron, cuando vio que aquellos niños que no tenían que ver nada con lo que estaba pasando también murieron. Y aunque Dios le dijo a Moisés que el corazón del faraón iba a ser endurecido, Moisés creyó desde el primer momento que Dios le entregó la victoria y celebró la Pascua. Hoy vamos a celebrar la Pascua espiritual acá. Aunque todas las señales que se están viendo en el mundo hoy en la actualidad, los rumores de guerra, las enfermedades son contrarias, nosotros como iglesia confiamos en la palabra de Dios y nos amparamos en la palabra de Dios. Mayores cosas que las que yo hice harán ustedes en mi nombre, dijo Jesús. Esto no es simplemente una palabra expresada. Esto es una dirección espiritual. Tú no puedes sentir a Dios si tú no le buscas. Escucha bien, tú no puedes sentir a Dios si no le buscas. Venir a la iglesia para ti será igual. Estar en un culto será igual. Pero cuando Dios se revela a tu vida y tú comienzas a cambiar, tú comienzas a dar fruto, tú comienzas a comprometerte, verdaderamente tú conoces a un Dios de poder, de milagro, de prodigio,
prodigios y de señales. Dios quiere que hoy nos anticipemos y demos gracias por todo. Escuche bien lo que Dios está hablando hoy acá. Lo que se está oliendo en el ambiente en el mundo no es bonito. Los medios de comunicación tal vez informan el 1% de la realidad que hay, pero la Biblia te lo dice todo. Si tú no quieres oír es porque no quieres, no porque no se te está hablando la palabra de Dios. No es porque Dios no te está indicando sobre estos últimos días, estos últimos tiempos. Es tiempo de ampararse en Dios. Es tiempo de buscar en Dios. Es tiempo de desligar cualquier tipo de aspereza, de apariencia, de hipocresía y mostrar el amor verdadero que dice la palabra de Dios a nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia. No simplemente con palabras, con demostración. ¿Qué sucedió luego de la muerte de los primogénitos? Sale el pueblo de Israel y lo que Dios le dijo a Moisés se cumple. El faraón se arrepiente de haber dejado ir a Israel. Y yo explicaba en el primer culto que Israel nunca trabajó por dinero, siempre trabajó por comida. La esclavitud de la ley te hace trabajar para comer. Por eso que hay personas que nunca tienen nada. Pero la gracia y el favor de Dios te da posesión, no solamente en lo espiritual, también en lo económico. Cuando ellos salen acostumbrados simplemente a recibir el pago de la comida, del desayuno, el almuerzo, la cena, dice acá que ellos salieron con oro, salieron con plata, salieron con de todo. ¿Tenían favor? Cuando Dios se revela, las cosas tienen que cambiar. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Hay muchas cosas que tienen que romperse en nuestros patrones humanos de vida. Muchas. Y el faraón tal vez pensando, mira, me despojaron. No sé cómo hicieron para recibir el oro. No sé cómo hicieron para recibir la plata. Pero la palabra dice que ellos salieron con las manos llenas. Pero cuando vieron el mar rojo, la fe de muchos se neutralizó. Muchos se comenzaron a quejar. ¿Y por qué venimos acá? Aquí no vamos a morir. Y esto está mal. Y esto va peor. Hay gente que siempre está profetizando fracaso sobre su vida. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Cuidado con lo que tú dices. Como hijos de Dios somos llamados a bendecir. Como hijos de Dios somos llamados a declarar la palabra de buena nueva. Como hijos de Dios somos llamados a posicionarnos en la promesa de Dios. Pero Moisés una vez más le habló al pueblo y le dijo en el versículo 13 que usted leyó conmigo: no temáis, estar firme. Escuche esto: no temáis, estar firme. Diga conmigo: yo no voy a tener temor, yo voy a estar firme. Manténgase firme. Pase lo que pase, manténgase firme. Pase lo que pase, manténgase fiel. Pase lo que pase, no se aparte de Dios. No se aparte de Dios. Y ve la salvación que Jehová dará hoy a vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más, no dice algunas veces, alguna mañana, alguna tarde o alguna noche, no, dice nunca más lo volverás a ver. Nunca más volverán las maldiciones del pasado. Nunca más volverá la aflicción a tu casa. Nunca más verás a tus hijos servirle al diablo y al mundo. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Porque lo que Dios te prometió a ti y a tu casa, tú lo vas a ver. Lo que Dios diseñó para ti no se va a torcer en el camino. Lo que Dios diseñó para ti, Dios lo va a cumplir. Porque tú estás bajo una palabra de promesa. Y
no piensen que Moisés estaba más seguro que ellos. Estaba tal vez más preocupado. Tan preocupado que en medio de la persecución Moisés como que quiso orar y clamar. Yo le digo, no clames a mí, ya tú clamaste, ya yo te hablé, ya yo te empoderé, ya yo te di poder, ya yo te di gracia, ya yo te di favor. Dile al pueblo de Israel que marche. Movimiento. La fe crea movimiento de gloria. Escuche esto, ya voy a terminar por el tiempo. La fe crea movimiento de gloria. La revelación de Dios sobre nosotros nos lleva a vivir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Jesús nunca ha visto y verá una derrota. Y si yo soy su hijo, yo también soy sellado para ver victoria, no derrota. Que se prepare el diablo, porque lo que Dios me habló va más allá que cualquier proceso o circunstancia que esté viviendo. Y vamos a ir con toda, porque entendemos que a nosotros nos está guiando Dios. Y mientras Dios nos guíe, mientras entendamos el propósito y la revelación y el diseño de Dios sobre nosotros, no va a haber circunstancia ni proceso de la vida que nos detenga. Vamos a llegar a nuestro destino profético. Y vamos a ver lo que Dios tiene prometido para nuestra casa y para las generaciones venideras. ¿Crees esto en esta mañana? Dale un aplauso al Señor y ponte sobre tus pies. Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero que oremos juntos. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Yo quiero que oremos. Puede levantar su mano ahí donde usted está, levántela. Y vamos a orar juntos. ¿Alguien acá está dispuesto a hacer sacrificio? No me diga que no puede. No me diga que es difícil. La palabra dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Vengo a decirte que tú puedes. Vengo a decirte en esta mañana que no hay nada imposible para Dios. Dios sabe por lo que tú has vivido, Dios sabe por lo que tú has pasado. Pero hoy tú tienes que dar un paso firme, tienes que levantarte, tienes que aferrarte y abrazar la palabra de Dios sobre ti, sobre tu casa. Que podamos decirle al Señor en esta mañana: yo estoy dispuesto a darlo todo. Y ahí lo expresaste. Estoy dispuesto a sacrificar más de lo que he sacrificado. Mi casa, mi vida, mi familia, todo lo que yo tengo, Señor, es tuyo. Por amarme. Todo lo que yo tengo, Señor, es tuyo. Y rescatarme. Si te sientes sin fuerza, hoy recibe nueva fuerza. Quiero adorar. Si te sientes desanimado, desanimada, recibo tu hoy poder. Dios te levanta. Hoy Dios te Quiero levanta. entregarme. Hoy Dios te levanta. Quiero Porque Él tiene un propósito contigo. Él te ha llamado con un propósito. Y Él va a hacer cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Dios va a hacer más de lo que tú estás esperando. En esta hora, Señor, yo declaro que vienen señales manifestadas sobre este pueblo. Viene una intensidad de oración. Viene una intensidad de búsqueda. Viene una intensidad de palabra. Viene una intensidad de presencia como nunca antes. Trae un avivamiento de tu espíritu ahora. Más, 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 más. Trae un avivamiento de tu espíritu. Sana, Señor, al que está enfermo. Y avívame. Trae un avivamiento de tu espíritu. Trae un avivamiento de tu Lo que espíritu. prometiste. Ahora. Yo quiero ver, Ahora. Señor.
hijos. En el nombre de Jesús, levanta un clamor, Señor. Y que hoy, Señor, salgamos de este lugar Avívame. con un hambre de despertarnos espiritualmente para buscar tu presencia, para buscar tu presencia, para buscar tu presencia, para buscar tu presencia. En el nombre de Jesús, lo que tú hablaste, Señor, y diseñaste sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, tú lo vas a cumplir. La revelación de Dios traerá consigo los resultados que jamás hemos visto como iglesia, como ministerio. Trae una atmósfera de señales. Ven, avívame. Trae una atmósfera. Ven, avívame. Ven, avívame. Ven, avívame.